Bienvenidos de nuevo. Hoy nos adentramos en uno de los países más discretamente fascinantes del sudeste asiático. Un lugar que la mayoría de la gente sobrevuela en su camino hacia otro destino, pero que alberga más contradicciones por kilómetro cuadrado que casi cualquier otro punto del continente. Esto es Laos. En la superficie, parece la nación más pacífica de la región. Templos budistas, ríos lentos, monjes recolectando limosnas al amanecer. Y en muchos sentidos, esa imagen es real. Pero debajo de ella se esconde una historia mucho más complicada. Una zona económica especial que funciona casi como un país dentro de otro país. Mujeres que dejan sus aldeas de montaña por trabajos en la ciudad que no siempre resultan ser lo que les prometieron. Tierras de cultivo que aún no pueden ararse de forma segura debido a las bombas lanzadas hace medio siglo que nunca explotaron. Una nación tan silenciosa que apenas aparece en las noticias, pero que está cambiando más rápido ahora que en cualquier otro momento de su historia moderna. Esta es la vida real en Laos. Vamos. El Triángulo Dorado. Más que solo drogas. En el extremo noroeste de Laos, donde las fronteras de Laos, Tailandia y Myanmar convergen a lo largo del río Mekong, se encuentra una de las zonas económicas más inusuales del sudeste asiático. La zona económica especial del Triángulo Dorado, en la provincia de Bokeo, parece a primera vista un ambicioso proyecto de desarrollo. Hoteles, casinos, un parque temático, tiendas libres de impuestos e incluso un zoológico. Al mirar más de cerca, el panorama se vuelve considerablemente más complejo. La zona es operada principalmente por un conglomerado chino y funciona con un grado de autonomía que la hace sentir menos como una parte de Laos y más como una jurisdicción separada que casualmente se asienta en suelo laosiano. La señalización está predominantemente en chino y tailandés. La moneda más utilizada es el yuan chino. Una gran proporción de los trabajadores, empresarios y visitantes llegan desde el otro lado de la frontera en lugar de hacerlo desde el interior de Laos. El gobierno de Laos recauda ingresos de este acuerdo y señala la creación de empleos y el desarrollo de infraestructura como beneficios. Los críticos, incluidas agencias internacionales de seguridad y periodistas de investigación, han documentado preocupaciones persistentes sobre el lavado de dinero, el tráfico de vida silvestre y otras actividades criminales transfronterizas que operan bajo la apariencia de negocios legítimos de turismo y hotelería dentro de la zona. Para los ciudadanos laosianos comunes que viven cerca, la zona es una especie de abstracción, visible desde la orilla del río, generadora de algo de empleo local, pero que opera en gran medida en un mundo que se rige por reglas, idiomas y dinero diferentes a los de las comunidades que la rodean. Distritos de vida nocturna y las zonas grises de la industria del entretenimiento. En Vientiane, la capital, una franja de bares a lo largo de la ribera del Mekong cobra vida tras el atardecer. La cerveza Lao fluye. La música compite entre los locales y los tuk-tuks dejan a grupos de turistas en diversos estados de entusiasmo al caer la noche. En Luang Prabang, el mercado nocturno atrae multitudes hasta las 10, después de lo cual la ciudad impone un horario de cierre real que a la mayoría de las otras capitales del sudeste asiático les resultaría inimaginable. Laos tiene vida nocturna, pero opera bajo restricciones. Lo que existe de manera más discreta en los pueblos turísticos y ciudades medianas es una red de bares de cerveza, locales de karaoke y establecimientos de masajes que ocupan un terreno intermedio legalmente ambiguo, familiar en toda la región. Muchas mujeres que trabajan en estos entornos hacen exactamente lo que sugiere el título del puesto: servir bebidas, brindar entretenimiento y trabajar largas jornadas por salarios modestos que, no obstante, representan más de lo que ofrecen la mayoría de las alternativas de empleo rural. La línea entre el trabajo de servicios legal y las actividades que cruzan hacia áreas prohibidas bajo la ley de Laos es deliberadamente difusa en muchos de estos establecimientos, y la aplicación de la ley es lo suficientemente inconsistente como para que la ambigüedad persista año tras año.
Las mujeres que trabajan en estos espacios a menudo provienen de provincias donde los ingresos agrícolas apenas cubren lo básico del hogar, lo que hace que el trabajo de servicios en la ciudad sea económicamente racional, incluso cuando las condiciones están lejos de ser ideales. La realidad tiene matices. No todos los bares de cerveza ocultan algo siniestro, y no todas las mujeres que trabajan en uno se encuentran en una situación que requiera rescate. Pero las condiciones estructurales que empujan a las mujeres jóvenes del Laos rural hacia este mercado laboral en particular son reales, persistentes, y vale la pena entenderlas con claridad en lugar de sensacionalizarlas o descartarlas. La pobreza empuja a las mujeres a abandonar sus aldeas. Viaje por el Laos rural, y rural aquí significa la mayor parte del país, y la aritmética económica se vuelve clara de inmediato. La tierra agrícola se trabaja a mano en muchas zonas. El cultivo de arroz proporciona subsistencia, pero rara vez excedentes. El ingreso familiar en efectivo para las familias de provincias remotas puede equivaler a unos pocos cientos de dólares al año, cubriendo casi nada más allá de las necesidades más básicas. Para las mujeres jóvenes en este entorno, el cálculo es sencillo, incluso cuando la decisión es dolorosa. Las ciudades ofrecen salarios. El turismo ofrece salarios. Las industrias de servicios al otro lado de la frontera, en Tailandia, ofrecen salarios significativamente más altos que cualquier cosa disponible localmente. La perspectiva de enviar dinero a casa para los padres, hermanos menores o hijos que quedan con los abuelos es lo suficientemente poderosa como para superar los riesgos de un entorno desconocido, riesgos que con frecuencia se subestiman en el momento de la partida. Intermediarios laborales informales operan en todo el Laos rural, conectando a mujeres jóvenes con oportunidades de empleo en ciudades, centros turísticos o al otro lado de las fronteras. Algunos de estos acuerdos son legítimos. Otros implican la tergiversación de las condiciones de trabajo, la retención de documentos y situaciones que derivan en la trata, un problema que las autoridades de Laos y las organizaciones internacionales han documentado repetidamente sin lograr un progreso constante en su contra. El problema de fondo es estructural. Sin alternativas de empleo rural significativas, acceso a la educación que se extienda más allá del nivel primario o un desarrollo económico que llegue a las zonas más remotas del país, el flujo de mujeres jóvenes desde las aldeas hacia oportunidades inciertas en la ciudad continúa con la misma constancia con la que el Mekong corre hacia el sur. Las historias individuales varían enormemente, pero la corriente que las empuja se mueve en la misma dirección. La vida a lo largo del río Mekong. El río Mekong no solo atraviesa Laos, organiza la vida aquí de formas que son difíciles de apreciar plenamente hasta que se ha pasado tiempo en las aldeas que bordean sus orillas. Para las comunidades que se extienden desde las tierras altas del norte hasta las llanuras del sur, el río es simultáneamente una fuente de alimento, una red de transporte, un punto de encuentro social y un calendario. Sus niveles de agua ascendentes y descendentes marcan el ritmo del año agrícola con mayor fiabilidad que cualquier calendario impreso. La pesca sigue siendo fundamental para la vida cotidiana a lo largo del corredor del Mekong. Los hombres colocan redes en las primeras horas de la mañana y las revisan a intervalos a lo largo del día, sacando peces de agua dulce que terminan en la mesa familiar o en el mercado matutino más cercano a las pocas horas de haber sido capturados. La variedad de especies de peces en este tramo del Mekong es notable, aunque los residentes de larga data señalan constantemente que las capturas se han vuelto más pequeñas y menos predecibles durante la última década, un cambio atribuido a la construcción de represas río arriba, los patrones cambiantes del flujo de agua y el aumento de la presión pesquera a lo largo del río. Las casas sobre pilotes construidas por encima de la línea de inundación son el estándar arquitectónico en las aldeas ribereñas, una respuesta práctica a la temporada anual de inundaciones del Mekong, cuando los niveles de agua pueden subir lo suficiente como para sumergir por completo los terrenos bajos. Las familias trasladan sus pertenencias a los niveles superiores, ajustan sus rutinas diarias en torno al agua
y esperan a que los niveles bajen con la paciencia de personas que han estado haciendo exactamente esto durante generaciones. Los niños aquí crecen nadando antes de poder andar en bicicleta, navegando en botes pequeños con una competencia natural y comprendiendo los estados de ánimo del río de formas que ninguna instrucción escolar podría replicar. El Mekong moldea la identidad aquí tanto como el idioma o la religión. Tribus de las colinas en las montañas. Lejos de las tierras bajas del Mekong, Laos se eleva hacia un interior accidentado de cordilleras boscosas que albergan a una de las poblaciones con mayor diversidad étnica del sudeste asiático. El país reconoce oficialmente 49 grupos étnicos distintos y, especialmente en las tierras altas del norte, esa diversidad es visible de inmediato. En el idioma, en la vestimenta, en las prácticas agrícolas y en el grado en que las diferentes comunidades han sido tocadas, o no, por el desarrollo moderno. Los Hmong se encuentran entre los grupos más numerosos y reconocidos de las tierras altas de Laos, conocidos internacionalmente en parte por la historia de su participación en los conflictos del siglo XX y en parte por las grandes comunidades de la diáspora establecidas ahora en Estados Unidos, Francia y Australia. En las aldeas de las tierras altas, la ropa tradicional bordada sigue siendo de uso diario en lugar de un traje ceremonial, y los mercados periódicos atraen a comunidades de los valles circundantes para comerciar, socializar y mantener conexiones a través del terreno montañoso. Los Hmu, otro grupo importante de las tierras altas, tienen su propio idioma distintivo, prácticas espirituales animistas, y tradiciones agrícolas centradas en el cultivo de arroz de secano. Limpiar parcelas, quemar la vegetación, plantar, cosechar y trasladarse a una nueva parcela en ciclos de rotación que mantienen la fertilidad del suelo sin insumos químicos. La brecha de desarrollo entre las comunidades de las tierras altas y las ciudades de las tierras bajas es significativa y medible en casi todos los indicadores: tasas de asistencia escolar, acceso a la atención médica, conectividad vial e ingresos familiares. Los programas gubernamentales han tenido como objetivo reducir esta brecha con resultados mixtos, y la tensión entre preservar los estilos de vida tradicionales y brindar a las comunidades acceso a servicios modernos sigue sin resolverse realmente, más que ser un problema con una respuesta correcta obvia. Costumbres matrimoniales y el papel de la mujer. El matrimonio en Laos, particularmente en las comunidades rurales y tradicionales, involucra un conjunto de costumbres y expectativas que difieren significativamente de las normas urbanas u occidentales, y comprenderlas ayuda a explicar mucho sobre cómo interactúan los roles de género, las obligaciones familiares y las presiones económicas en la sociedad laosiana en general. El precio de la novia, un pago de la familia del novio a la familia de la novia, sigue siendo una parte estándar de las negociaciones matrimoniales en muchos grupos étnicos de Laos. El monto varía significativamente según la región, la comunidad étnica y el estatus percibido de ambas familias. Pero la lógica subyacente es consistente. El matrimonio es tanto una transacción entre familias como una unión entre individuos, y ambas partes tienen un interés genuino en que el acuerdo se concluya adecuadamente. En algunas zonas rurales, la presión social hacia el matrimonio temprano sigue siendo lo suficientemente fuerte como para afectar los resultados educativos de las niñas. Una mujer joven, que es vista en edad de casarse en su comunidad, puede encontrar que las expectativas familiares la empujan hacia la formación de un hogar al mismo tiempo que su potencial la impulsa a continuar sus estudios. Las organizaciones que trabajan en la educación de las niñas en Laos identifican constantemente esta tensión como una de las barreras estructurales más significativas que encuentran. Entre las mujeres laosianas urbanas más jóvenes, las actitudes están cambiando notablemente. Las mujeres en Vientiane y Luang Prabang se casan más tarde, cursan estudios superiores en mayor número y navegan una negociación entre las expectativas familiares tradicionales y las ambiciones personales que la generación de sus madres rara vez tuvo el espacio económico para intentar.
El cambio es real pero desigual, visible en las ciudades, más lento en llegar a las aldeas de montaña, donde los marcos antiguos permanecen prácticamente intactos. Mercados matutinos, mercados nocturnos y comida que sorprende a cada visitante. La comida laosiana no recibe el reconocimiento internacional de la cocina tailandesa o vietnamita, lo cual resulta genuinamente desconcertante para cualquiera que haya pasado tiempo comiendo en un mercado matutino de Vientiane o en un mercado nocturno de Luang Prabang. La gastronomía es distintiva, segura de sí misma y construida sobre combinaciones de sabores que premian la curiosidad más que la cautela. El arroz pegajoso, cao niao, es la base de casi todo. No es arroz al vapor servido junto a un plato, sino que se come con la mano, enrollado en pequeñas bolas y usado para recoger lo que sea que lo acompañe. Los laosianos consumen más arroz pegajoso per cápita que cualquier otra población en la Tierra, y la distinción de calidad entre un buen arroz pegajoso y uno mediocre se toma en serio de formas que los extranjeros rara vez anticipan. El lap, el plato nacional, es una ensalada de carne picada aderezada con salsa de pescado, jugo de lima, arroz tostado molido, hierbas frescas y suficientes chiles como para despejar los senos paranasales de inmediato. El tam mak hung, ensalada de papaya verde machacada en un mortero, llega a la mesa todavía crujiendo con el sonido de su preparación fresca. El pescado del río Mekong aparece en todas las formas imaginables, asado entero al carbón, fermentado en la pasta picante llamada padaek, que ancla gran parte de la cocina laosiana, o secado y vendido en puestos de mercado junto a manojos de hierbas frescas. Luego están los insectos, grillos fritos, pupas de gusano de seda y diversos escarabajos aparecen en los puestos del mercado con total normalidad, sazonados, crujientes y consumidos tan casualmente como los cacahuates. Para los lugareños, esto es simplemente comida. Para quienes visitan por primera vez, tiende a producir reacciones que van desde la curiosidad cautelosa hasta el rechazo total, y el grupo de la curiosidad cautelosa informa casi universalmente su sorpresa por lo genuinamente bueno que sabe la mayor parte. ¿El país más lento del sudeste asiático? Hay una frase en lao, Bo Pen Nhang, que se traduce aproximadamente como «no importa» o «no pasa nada», y funciona casi como una filosofía nacional. Los planes cambian, las cosas se retrasan, los acuerdos fracasan, y la respuesta adecuada en la mayoría de las situaciones es un reajuste relajado, en lugar de una frustración visible. Para los visitantes que llegan de entornos urbanos de alta presión, esta orientación cultural puede resultar profundamente refrescante o sutilmente desesperante, dependiendo totalmente de la personalidad. Laos se mueve a un ritmo que sus vecinos han abandonado en gran medida. Vientiane, la capital, es una de las capitales más pequeñas y tranquilas de Asia, un lugar donde la hora pico es un concepto relativo y donde barrios enteros cierran para un periodo de descanso al mediodía que las ciudades económicamente más agresivas de la región eliminaron hace décadas. No hay distritos comerciales de rascacielos, ni sistemas de metro, ni una ansiedad visible por competir con Bangkok o Singapur por el dominio económico regional. Esta lentitud es en parte cultural y en parte estructural. La pequeña población del país, alrededor de 7 millones de personas, limita la escala de la actividad económica. El aislamiento geográfico de las principales rutas comerciales ha reducido históricamente la presión externa por acelerar. Los valores budistas que enfatizan la satisfacción con el momento presente por encima de la ambición orientada al futuro moldean las actitudes diarias de formas que son genuinamente visibles en lugar de meramente teóricas. Los visitantes internacionales describen constantemente a Laos como el país del sudeste asiático que más se parece a como era la región hace décadas, antes de que el turismo de masas transformara a Tailandia, antes de que el motor económico de Vietnam se acelerara drásticamente, antes de que Camboya se reconstruyera tras su traumática historia reciente. Si eso es un cumplido o un diagnóstico, depende totalmente de lo que uno crea que debería ser el desarrollo.
Laos y las bombas sin explotar de una guerra que terminó hace 50 años. Entre 1964 y 1973, Estados Unidos lanzó más de 2 millones de toneladas de municiones sobre Laos, más de lo que se lanzó sobre Alemania y Japón, combinados durante toda la Segunda Guerra Mundial. La campaña de bombardeos, llevada a cabo en gran medida en secreto para el público estadounidense, tuvo como objetivo las rutas de suministro que atravesaban el territorio laosiano durante la Guerra de Vietnam. Sigue siendo el bombardeo aéreo más intenso de cualquier país en la historia de la humanidad en relación con el tamaño de su población, y sus consecuencias no han terminado. Aproximadamente el 30% de las bombas lanzadas sobre Laos no detonaron al impacto. Se convirtieron en UXO, municiones sin explotar, enterradas en campos, escondidas bajo el suelo de los bosques, alojadas en las riberas de los ríos y esparcidas por tierras de cultivo, en al menos 15 de las 18 provincias del país. Décadas después de que el último avión abandonara el espacio aéreo Lao, estos artefactos siguen matando e hiriendo a personas, agricultores que remueven la tierra, niños que juegan en los campos, trabajadores de la construcción que excavan para nuevos edificios. El impacto agrícola por sí solo es asombroso. Las familias en las provincias más afectadas no pueden cultivar de forma segura secciones enteras de sus tierras, sabiendo que el suelo debajo puede contener municiones de racimo demasiado pequeñas y numerosas para haber sido limpiadas por completo. La pobreza en algunas de las regiones más bombardeadas de Laos está directamente vinculada a esta limitación agrícola. Tierras que podrían producir alimentos o ingresos permanecen sin uso porque el riesgo de trabajarlas es demasiado alto. Las organizaciones de limpieza operan en todo el país, despejando minuciosamente el terreno parcela por parcela mediante detectores de metales, equipos capacitados y detonaciones controladas. El progreso es real pero lento. Al ritmo actual, la limpieza total de todas las tierras afectadas aún tardará décadas. Es una de las consecuencias más duraderas y menos discutidas de la guerra del siglo XX que todavía moldea activamente la vida cotidiana en cualquier lugar de la Tierra. Las cuevas y la ciudad secreta bajo las montañas. En las montañas kársticas de piedra caliza de la provincia de Hua Phan, en el noreste de Laos, se encuentra uno de los sitios históricos más notables y menos visitados del sudeste asiático. El complejo de cuevas de Vieng Shay sirvió como sede del movimiento revolucionario Pathet Lao durante la campaña de bombardeos de los años 60 y principios de los 70. Toda una sociedad funcional obligada a vivir bajo tierra por el implacable asalto aéreo que ocurría arriba. En su apogeo, se estima que 20.000 personas vivían dentro de estas cuevas. Funcionarios del gobierno, comandantes militares, sus familias, personal de apoyo y civiles comunes que buscaban refugio de los bombardeos que podían ocurrir varias veces al día con poco aviso. Lo que se desarrolló bajo tierra no fue simplemente un búnker militar, sino una sociedad paralela completa, con su propia lógica interna y una infraestructura sorprendentemente sofisticada dadas las circunstancias. Dentro de la montaña, los ingenieros construyeron hospitales capaces de realizar cirugías durante bombardeos activos. Las escuelas funcionaban con horarios regulares, enseñando a niños que nunca habían conocido una infancia que no incluyera el sonido de los aviones sobre sus cabezas. Una imprenta producía periódicos y materiales de propaganda. Los teatros organizaban funciones. Se cultivaban huertos en las entradas de las cuevas durante breves periodos de relativa seguridad, proporcionando vegetales para complementar cualquier alimento que pudiera transportarse. Hoy en día, Vieng Shay recibe una fracción de los visitantes que atraen Luang Prabang, o Bang Vieng, lo que significa que la mayoría de las personas que la visitan experimentan algo genuinamente raro en el turismo moderno. Un sitio de importancia histórica sin multitudes, donde los guías suelen tener la edad suficiente para tener recuerdos personales del periodo en cuestión. Caminar por estas cuevas con ese contexto en mente produce una especie de asombro silencioso que los destinos más famosos rara vez logran. Luang Prabang y dos mundos completamente diferentes.
Luang Prabang es el tipo de lugar que hace que la gente cambie sus planes de viaje. Llegan por 3 días y se quedan 2 semanas. O regresan año tras año a una ciudad que de alguna manera logra sentirse perfectamente preservada y genuinamente viva al mismo tiempo. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995, la antigua capital real se asienta en la confluencia de los ríos Mekong y Nam Khan, con su núcleo histórico repleto de arquitectura colonial francesa, techos de templos dorados y calles lo suficientemente estrechas como para que el paso de un tuk-tuk obligue a los peatones a pegarse brevemente contra la pared. La ceremonia de entrega de limosnas, Tak Bat, ocurre cada mañana antes del amanecer. Monjes con túnicas de color azafrán se desplazan silenciosamente por las calles antes del alba en largas procesiones, recolectando ofrendas de arroz pegajoso de los residentes arrodillados. Es uno de los rituales diarios visualmente más impactantes de Asia, y ha estado ocurriendo en esta ciudad esencialmente de esta forma durante siglos. Es también, cada vez más, uno de los más fotografiados. Turistas bordeando la ruta con cámaras, a veces acercándose incómodamente, ocasionalmente interrumpiendo la ceremonia misma con fotografías con flash que los monjes soportan con visible paciencia. Esta tensión se encuentra en el corazón de lo que Luang Prabang se ha convertido. La ciudad existe en 2 realidades simultáneas, una orientada enteramente a la economía del visitante internacional, con hoteles boutique, restaurantes de fusión franco-laosiana y operadores turísticos llenando cada espacio comercial disponible, y otra, donde las familias locales navegan las realidades prácticas de vivir en una zona patrimonial donde las restricciones de construcción limitan lo que pueden hacer con sus propios hogares. Los 2 mundos coexisten, ocasionalmente se superponen y regularmente crean fricciones que ni la designación de la UNESCO ni los ingresos del turismo han encontrado aún una forma satisfactoria de resolver. ¿Qué tan rápido está cambiando Laos en realidad? En diciembre de 2021, se inauguró el servicio de pasajeros de una línea ferroviaria de alta velocidad que conecta Vientiane con la frontera china en Boten, cubriendo en menos de 4 horas una distancia que antes requería un agotador viaje por carretera de varios días. El ferrocarril Laos-China, construido casi en su totalidad con financiamiento y mano de obra china, representa el proyecto de infraestructura más grande en la historia de Laos, y ya ha comenzado a transformar los patrones de movimiento, comercio y actividad económica en la mitad norte del país. La velocidad del cambio que representa este ferrocarril es impactante cuando se compara con el Laos que aún existe a su alrededor. Monjes recolectando limosnas en calles donde se construyen nuevos hoteles financiados por China. Aldeas de montaña sin electricidad confiable, ubicadas a 1 hora de camino de una estación de trenes de alta velocidad. Un país que construyó su identidad en torno a la lentitud y el aislamiento, ahora anclado a un proyecto de conectividad regional con dimensiones geopolíticas que su pequeño gobierno tiene poca capacidad de moldear. El turismo ha crecido significativamente en la última década, trayendo ingresos pero también presiones en los precios que están haciendo que Luang Prabang sea notablemente menos accesible para el público mochilero que originalmente la puso en el mapa internacional. La inversión extranjera, predominantemente china pero cada vez más de otras fuentes regionales, está financiando el desarrollo de infraestructura a un ritmo que las propias finanzas públicas de Laos nunca habrían podido gestionar de forma independiente. La oportunidad es real, mejores carreteras, mayor acceso a la electricidad y una creciente capacidad de exportación para productos agrícolas de un país sin salida al mar, ahora conectados repentinamente con los mercados regionales. Los riesgos son igualmente reales. Obligaciones de deuda ligadas al financiamiento chino, presiones ambientales por el rápido desarrollo y un ritmo de vida cultural que la propia gente del país valora profundamente, pero que las fuerzas del mercado nunca han sido particularmente buenas para proteger. Laos está cambiando. La pregunta que nadie puede responder aún con certeza es si terminará con lo mejor de ambos mundos o si perderá lo único que lo hacía genuinamente irreemplazable.
Y eso nos lleva al final de nuestro viaje por Laos, un país que de alguna manera logra ser simultáneamente uno de los lugares más pacíficos y más complicados del sudeste asiático. Templos antiguos y zonas de casinos, ceremonias matutinas de limosna y bombas sin explotar en las tierras de cultivo. Una filosofía nacional construida en torno a no tener prisa, en un país ahora conectado a un ferrocarril de alta velocidad que cruza la frontera hacia China. Lo que se queda contigo después de pasar tiempo aquí, o incluso de observar de cerca lo que implica la vida cotidiana, es el peso abrumador de la historia que yace bajo la calma superficial. Este es un país que absorbió más bombardeos que cualquier otro en la historia. Se reconstruyó silenciosamente sin mucha atención internacional y ahora navega por una transformación más rápida que cualquier otra que haya experimentado antes. ¿Qué parte de Laos te sorprendió más? Déjalo en los comentarios, realmente los leemos. Si este video te pareció valioso, un me gusta y suscribirte ayuda a que más personas encuentren contenido como este. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo.